Tras la reforma en el centro, en 2013 se han visto mejoradas las instalaciones en el mismo, sobre todo en las aulas, que se han podido poner patios i baños propios. Bueno, com sabeu, així a la nostra escola es duen dos programes lingüístics, el valencià i el castellà, i donat que ara té molta rellevància el tema de l'anglès, pues, també és de nova incorporació. Nuestra participación en la oferta educativa de Alfafar es que pues, somos el único centro de educación infantil de primer ciclo pues, público, y esto pues, permite que haya mucha diversidad cultural. Jo ja venia així com a alumne, avui en dia vinc com a pare d'alumne. Com podeu veure, això ha canviat molt, a millor. Estoy muy satisfecha y contenta con todo el grupo, es un grupo maravilloso, desde la entrada del centro hasta la dirección. Som un equip educatiu multidisciplinari caracteritzat per la il·lusió pel treball i l'aprenentatge continu. Eduquem amb el cor i des de l'afecte. Contem amb el nostre propi equip psicoeducatiu que, a més d'atendre les necessitats particulars de l'alumnat, està integrat en el desenvolupament del projecte educatiu. Pues yo traigo a Valeria aquí a la escuela porque desde bien pequeña he visto una gran evolución, estoy muy contenta con todo el profesorado y además aprende descubriendo con los sentimientos, la noto súper autónoma, y la verdad es que estoy encantada del equipo educativo y del programa educativo que se lleva a cabo aquí, la verdad. Som una escola plurilingüe, la nostra llengua vehicular és el valencià, però també treballem en castellà i contem amb una especialista en idiomes que reforça els coneixements d'anglès. Fomentem un pensament obert i creatiu, basat en una metodologia emprenedora i innovadora. Així n'hi ha molta gent d'altres poblacions que ha elegit Alfafar com a població per aportar als seus xiquets a ninos Porta Sud per el nostre projecte educatiu. Pues nada, en nuestro centro de educación infantil tenemos una propuesta educativa basada en el amor y la libertad, sobre todo. Trabajamos hábitos, rutinas, psicomotricidad, y tenemos un horario de rutinas bastante estricto. Pues como cosa fundamental, muy importante, consideramos la participación de los padres en la escuela. Hacemos muchas actividades con ellos, tenemos jornadas de puertas abiertas y les ofrecemos hacer cualquier actividad con los niños dentro del horario escolar. Y para eso tenemos una agenda electrónica donde nos comunicamos todos los días, padre y cole, madre cole, etc. Nos podéis escribir todo lo que le haya ocurrido al niño el día anterior y nosotros os informamos de cualquier anécdota, comidas. Desde que iniciamos el proyecto de crear la escuela, teníamos clara la idea de apostar por una educación que evolucionara, que se renovara continuamente y poder de este modo ir adaptándonos a una realidad creativa y actual, innovando tanto a nivel tecnológico como pedagógico. Okay, what's going on with lemon? En Samaru siempre hemos entendido que el principal objetivo en torno al cual íbamos a desarrollar el proyecto educativo era el pensar que el niño y la niña son los protagonistas de su aprendizaje. Un aprendizaje que parte de su descubrimiento, su manipulación, su experimentación y que vamos desarrollando a través de los sentidos. Otro de los valores que el centro tiene muy en cuenta es el contacto con la naturaleza. El hecho de contar con un gran jardín, un huerto y un arenero nos permite ir desarrollando paulatinamente este objetivo. ¡Madre mía! A ver, ¿verdad? ¡Qué chula! ¡Qué chuli! La ponemos ahí, luego se la enseñamos a mamá. Venga, ponla tú, ponla ahí con las otras. La Escuela Rabí Sancho es un centro público especialista en educación infantil, en edades de 3 a 6 años. Este centro tiene más de 30 años de experiencia en esta etapa y disponemos de 2 programas lingüísticos, el programa de enseñanza en valenciano y el programa de enseñanza en castellano. Todos los recursos educativos, personales y materiales que dispone este centro son de uso exclusivo para nuestros niños de 3 a 6 años, ya que esta escuela no tiene educación primaria. Disponemos de personal docente especialista en educación infantil e inglés. También una maestra de audición y lenguaje para tratamientos de problemas de lenguaje y una profesional, una maestra de pedagogía terapéutica para apoyo educativo.
Y además, también 2 días a la semana viene la psicóloga del Gabinete Psicopedagógico Municipal. Yo sí que destacaría en el proyecto que queremos compartir con los nuevos padres y madres que se incorporan a nuestra escuela, es pues los, digamos, 4 valores fundamentales que queremos desarrollar en los alumnos. Por un lado, la tolerancia y la solidaridad, que son 2 elementos fundamentales dentro de la escuela inclusiva y de la sociedad multicultural en la que vivimos, y muestra de ello son nuestras aulas. Y por otro lado, con el respeto en 2 vertientes fundamentales: el respeto hacia los demás, que creemos fundamental, y el respeto a sí mismo. Ese respeto a sí mismo que va a hacer que, y junto con el respeto a los demás, generar actitudes también de respeto hacia el medio ambiente y hacia, en definitiva, nuestra comunidad educativa. El Col·legi Públic Orba és una escola arrelada en el seu entorn, ja que treballa en la línia en valencià, treballa també de manera plurilingüe i integra el castellà i l'anglès, valora la seva cultura, la natura i el medi natural que tenim en els nostres voltants, i per altra banda és una escola molt participativa. Des de fa 40 anys la trajectòria d'esta escola és obrir les portes a les famílies, perquè considera que les famílies són una peça fonamental en l'educació dels fills. Tenim 2 entrades perquè el col·legi és molt gran, hi ha una entrada que s'orienta al barri i allà al fons tenim l'entrada del camí d'Orba, que llinda amb Benetússer, i l'autobús municipal. Esta escola és una escola intercultural, perquè ha sabut integrar totes les cultures que han vingut durant aquest principi del segle XXI al barri y a la nuestra sociedad española. Cada mañana cuando vengo a trabajar, pensar cómo me van a recibir los niños, segurísimos, siempre contentos. Aún recuerdo esa sensación al cruzar la puerta del patio y quiero que mi hija guarde también ese recuerdo. Mi gran éxito profesional y personal ha sido gracias al Colegio Guía. Para mí la educación de mis hijos es muy importante y aunque yo no estudio en este centro, me involucro y participo en todo lo que puedan necesitar tanto el centro como los niños. Ojalá esto no acabe aquí y yo sea de estos abuelos que siguen viniendo aquí como lo hicieron mis abuelos. Después de tantos años en el centro, el éxito está en ver cómo antiguos alumnos hoy en día son los padres de los hijos actuales. Espero que estos presentes alumnos puedan recordar los momentos vividos como yo. Los grandes momentos que hemos vivido no se los llevaré ni a mí. Cuando fui madre tenía claro que mis hijos iban a venir a este colegio. Colaboraba con el colegio mucho, lo sentía como algo mío. Tenía muy claro que cuando vinieran mis nietos al colegio que vivían sería aquí. Bueno, pues en estos momentos nuestra escuela ante todo trabaja mucho el tema del plurilingüismo y entonces queremos darle la misma importancia al inglés, al valenciano, al castellano como lenguas vehiculares dentro del centro. En el colegio desde el curso pasado ampliamos horario, tenemos una hora más que el resto de centros educativos de la población y en esa hora trabajamos un poco en tutorías grupales pues el tema de las virtudes, entonces ahí les reforzamos un poco el tema de la fortaleza, el respeto, la justicia, la veracidad. 70 menos 50, pienso, preparo, piense. Nosotros llevamos más de casi 50 años en Alfafar impartiendo clase. Empezaron las hermanas Matera, Ceci y Blas de María, y nosotros estamos llevando un poco la continuidad a aquella labor que iniciaron las hermanas en la población hace tantos años. El Colegio Amar es un colegio concertado de una línea que lleva más de 50 años en la enseñanza. Su oferta educativa va desde escoleta infantil subvencionada, 1 año y 2 años, segundo ciclo de infantil, educación primaria, secundaria y un módulo de grado medio en gestión administrativa. Este año ya dual. Així el nostre col·legi, el Col·legi Amar, és una escola familiar.
És una escola que propulsa uns valors fonamentats en la cooperació, en l'esforç individual, col·lectiu, com a persones, i on s'està molt damunt d'ells. Jo també soc exalumne de l'escola i he arribat a ser professor de l'escola. Pràcticament tota la meva vida l'estic passant així. És el centre públic del municipi d'Alfafar que ofereix tots els trams educatius a partir dels 12 anys. Conjuguem atenció a la diversitat del nostre alumnat en atenció a les seues necessitats, qualitat i exigència acadèmica. Oferim excel·lents resultats tant en les proves diagnòstiques externes de la Conselleria d'Educació, les proves d'accés a la universitat, amb el 100% d'aprovats any darrere any, amb una empleabilitat del nostre alumnat de cicles formatius, amb més del 70% als 6 mesos d'acabar els estudis. Però confiem per damunt de tot en ser un referent de respecte, educació en valors i ser un ajudant de tota la comunitat educativa, principalment de les famílies de l'institut. Un centre familiar en què tots ens trobem integrats. Per últim, volia incidir en la importància que donem al manteniment i a la neteja. El centre, després de més de 20 anys, es troba quasi com el primer dia, i això per a nosaltres és un aspecte molt important. L'Escola d'Adults d'Alfafar és un centre públic municipal on poden matricular-se totes les persones majors de 18 anys sense límit d'edat, persones amb diferents nivells culturals. A l'escola venen persones per a completar la seva formació bàsica o ampliar la seva competència en diverses matèries, però també perquè volen gaudir d'un temps d'oci i formatiu o millorar l'accés al món laboral. A l'escola es pot trobar una variada oferta formativa gratuïta, formació bàsica fins a l'obtenció del graduat d'educació secundària, cursos de valencià per a preparar les proves de la Junta Qualificadora, tant els nivells elemental, mitjà com superior, preparació de les proves d'accés a cicles formatius de grau superior i també valencià i castellà per a immigrants. A més, cursos d'anglès amb 5 nivells diferents, cursos d'alemany, d'iniciació a l'alemany, cursos d'informàtica, d'avançar, d'iniciació, cursos de cuina, dibuix i pintura, aquarel·la, tècniques decoratives, fotografia, balls de saló, gimnàstica, tai chi, ioga, dansa del ventre i guitarra. Edúcate en Alfafar!